todo el lunes. Sí, es que El quedamos que eran paquete. las 2 días. Ajá, no, sí, sí, y volvías a usar otra vez. Había pues mucha agua en realidad y podíamos volver a usar al final y se volvió a formar al final el ion otra vez. Es que la reacción es el Es- medio acuoso. sí, pero lo que tengo duda es que si de todas maneras, si formamos si le cede un hidrógeno al agua, entonces ¿por qué no podemos usar dos moléculas mejor de agua y que le cedan un hidrógeno para usamos el medio ácido? Es para que sea más estable y no sea No, es para reversible. que la reacción sea más rápida. Ok. Lo crítico aquí, por eso, bueno, aquí lo menciona, de hecho, que el paso este es muy lento, porque la formación del hidronio puede ser lenta a menos que estemos en condiciones ácidas. Si estamos en condición ácida, nos aseguramos de tener este ion disponible todo el tiempo. Y si estamos en condiciones nada más de medio acuoso, sin un medio ácido, puede ser que este no se forme de manera eficiente y entonces la reacción no avance, porque este reactivo nos estaría limitando. Pero es por eso nada más, para acelerar la reacción. Si nosotros Sí, es dejamos nada más al propeno en agua, tarde que temprano se va a convertir en el alcohol, que es el resultado final de la hidratación. Vamos a obtener al alcohol, pero va a tardar muchísimo tiempo en llevarse a cabo la reacción. Si le incorporamos un medio ácido, el hidronio se va a formar de manera más rápida y entonces la reacción va a ser más rápida. Pero es nada más por eso, necesitamos una condición en la cual la reacción se acelere y esa condición nos la da el medio ácido. Nada más. Profe, Dime, por favor. si yo puse una molécula de agua y como catalizador un ácido, ¿está bien o tenemos que poner el ion hidronio? Es que estamos pidiendo que describan todo el mecanismo de la reacción y en el mecanismo de reacción el primer paso es la ruptura del doble enlace por el ion hidronio. Si nada más lo rompe la molécula de agua, la reacción como tal no es correcta. No, Aunque no, no. tengamos, Si no mal recuerdo, en el proceso, tenemos una molécula de agua, que esa no es la que va a reaccionar al principio, sino que en la flechita se pone una H, o sea, un hidrógeno, y ese hidrógeno es el que ataca el doble enlace. ajá, ¿Está bien así o lo tengo que poner en específico que es un ion hidronio? necesito checar tu reacción con calma. Lo que tú te refieres es que aquí podría haber, bueno, déjame ver, déjame si puedo poner esto en presentar. Que el ataque no lo realice como tal el agua, sino que lo realice un hidrógeno aislado. Que tengas tú este hidrógeno y que tenga carga positiva. Es necesario que esté cargado, que no tenga electrón. Y que ahora Sí, este sí, sí. hidrógeno solo venga y rompa aquí el doble enlace. ¿Para qué? Como está cargado, no tiene electrones. Y aquí formando este doble enlace, hay un par de electrones, ¿no? Un electrón de este carbono y otro electrón de este otro carbono. Le quitan el electrón a este y se vienen los dos electrones para acá para formar un nuevo enlace carbono-hidrógeno. Esa es una manera también de enfocar la reacción. Tendríamos que especificar de dónde sale este hidrógeno y cómo es que le hizo para tener carga. Y la explicación más sencilla, pues es que viene del hidronio, de este, que cuando se rompió, dejó los electrones y vino y rompió el doble enlace. Si tú lo pones así, pues también es correcto, pero es un poco confuso para entender de dónde fue que salió este hidrógeno y cómo es que se ionizó. Pero también está bien. ¿Lo corrijo o lo dejo así o le mando un mensaje al rato para que vea la reacción? Igual mándame el mensaje, ¿no? Para checarla bien, porque a lo mejor pues vienen más Va. detalles. Yo aquí lo estoy poniendo muy rápido, por favor. Bueno, los demás tienen alguna duda. Esta reacción no es tan compleja, ¿eh? Nada más que hay que entender los pasos, cómo es que se da la transferencia, sobre todo la transferencia de electrones, porque ahorita que estamos checando estos mecanismos, lo más importante siempre va a ser entender qué le pasa a los electrones, hacia dónde se están moviendo. Créanme, si ustedes pueden entender y visualizar en una reacción, aunque suene medio raro, cómo es el movimiento de electrones, eso les va a facilitar muchísimo la vida. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que esta tarea sí ya venció, ¿no? Ya la tuvieron que haber subido. Pero igual, si no la han hecho y necesitan más tiempo, pues mejor díganme para que la hagan. La intención aquí no es que los castigue por no hacer la tarea, la intención es que lo intenten hacer y que lo suban.
Profe, yo lo intenté, pero un compañero me dijo que estaba mal y entonces Que le haces en lo caso, que ¿no? lo estoy haciendo, entonces en lo que lo estoy haciendo, pues yo creo que ocupo un poquito más tiempo. Ahorita le doy más tiempo, entonces. La intención es que lo hagan, ¿eh? Y que practiquen. Ujú. Si lo intentas, si te sale mal, pues al menos vas a aprender cómo no hacerlo. O sea, no tiene nada de malo. Este, más hay que checarlo, ¿no? Para que no cometas Profe, otros pero errores eso después. también cierra hasta la noche. Ah, pues todavía está abierto, ya ves. Bueno, igual y lo dejo para que cierre hasta mañana, por si todavía tienen problemas, lo puedan subir mañana. A los serpentos también denle más tiempo, profe. Esa ya tiene 2 semanas, ¿no? Sí, Sí, esa ya es un abuso. Bueno, ahorita lo checo, pero no, esa ya tiene 2 semanas, esa ya es mucho. ay, Y la otra, pues sí, les doy otro día si quieren. Pero la intención es que lo intenten, ¿eh? Si no lo intentan, no tiene caso que yo aquí esté repite y repite y repite, porque lo importante aquí es que ustedes lo entiendan. ¿Cómo lo van a entender de mejor manera? Practicando los ejercicios, haciendo las reacciones con alquenos más complejos. Estos que les puse yo de tarea no es que sean muy difíciles, en realidad todas las reacciones son iguales una vez que se entiende el proceso de transferencia de electrones, pero pues el reto aquí es que les pongan también el nombre, que sepan la regla de Markovnikov y pues yo creo que no van a tener problemas, nada más que intenten hacerlos. Miren, si los intentan y no les salen, pues no pasa nada, pero si ni siquiera los intentan, pues ahí es donde ya está el problema. Bueno, vamos a continuar con otro grupo de reacciones. En este caso siguen siendo reacciones a alquenos y en este caso es una ya revisamos una adición de un halógeno cuando se adicionaban halogenuros de hidrógeno. Estábamos revisando ácido clorhídrico, ácido yodhídrico y ácido bromhídrico, no vimos ejemplos, pero el proceso es similar. Y en aquel caso se adicionaba únicamente un halógeno, porque se adicionaba el ácido. En uno de los carbonos se adicionaba el hidrógeno y en el otro el halógeno. Y allí fue donde comenzamos a ver la regla de Markovnikov. Sin embargo, el doble enlace es tan susceptible de ser atacado y de ser roto que pueden adicionarse los halógenos de manera directa, siempre y cuando los podamos tener en forma bimolecular. De manera desafortunada, solamente 2 halógenos los podemos tener de esta manera, bromo y cloro. El yodo es sumamente reactivo y el yodo puede adquirir diferentes cargas. Ni el yodo ni el flúor pueden hacer esto, solo el bromo y el cloro. Y la reacción va a tener algunas peculiaridades, y la primera es que va a ser estereoselectiva, por lo que se va a formar y destruir también un estereoisómero de manera preferencial a los otros dos. Y la adición se dice que es de manera anti. La adición de átomos o grupos de átomos en los lados o caras opuestas de un doble enlace carbono-carbono, por lo que el resultado siempre va a ser una adición de bromo, en este caso, o de cloro, en la posición trans. Tenemos que entender un poquito por qué ocurre esto. Bueno, de manera muy general tenemos aquí la reacción. Ahorita vamos a revisar el proceso paso por paso, pero con lo que ya sabemos hasta ahora ya podemos casi entender el proceso de manera natural. ¿Qué es lo que pasaría? Tendríamos a la molécula del halógeno en forma bimolecular, lo cual con el bromo es sumamente sencillo de tenerla. Vimos en una de las clases anteriores que esta era una prueba para detectar si teníamos un alqueno. ¿Por qué? Porque reaccionan de manera muy rápida. No se necesita hacer nada más que adicionar al alqueno con el bromo. El bromo en esta forma tiene una coloración rojiza. Cuando hacemos nosotros la reacción, este cambia de color y se pone transparente por la formación del alcano y la adición del bromo. ¿Cómo funciona? Tenemos al bromo y va a ocurrir un rompimiento igual que lo hemos estado checando con el hidrógeno. Este va a romper este enlace y para eso va a dejar los electrones y vamos a tener aquí un proceso de ruptura en el cual este bromo va a venir aquí a pedirle electrones prestados que están formando este enlace y nos va a quedar un bromo con los electrones de ambas moléculas, es decir, aquí vamos a tener con las estructuras de Lewis, que aunque aquí se quedan muy pequeñas, un bromo cargado con carga negativa, porque cuando se rompió este enlace se dejó el electrón de este bromo y también tenía su electrón aquí formando el enlace. Como tenemos este bromo con carga positiva, es decir, con una falta de electrones, va a venir a romper el doble enlace pidiendo esos electrones prestados para formar un nuevo enlace carbono-bromo. ¿En dónde se va a adicionar? Bueno, el proceso es un poco más complejo de lo que parece, porque se puede adicionar aquí o se puede adicionar aquí.
pero en realidad lo que va a hacer es que forma un puente adicionándose en ambos carbonos, y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. El átomo de bromo es un átomo bastante grande. ¿Cuántos electrones tendrá el bromo? ¿Qué número molecular tendrá el bromo? Bueno, el bromo tiene un número de 35, es decir, en sus orbitales va a tener 35 electrones. El carbono, pues apenas tenía 6 electrones, ¿no? Y entonces el átomo de bromo va a ser bastante grande, y cuando se adicionen los dos átomos de bromo, vamos a ver que estos son muy grandes para estar en la misma cara de la molécula plana del alcano. Y entonces, para evitar que tengan impedimentos, este tipo de impedimentos se conocen como impedimentos estéricos. Es decir, si tenemos átomos muy grandes en la misma cara, van a estar chocando e interfiriendo, y puede pasar que haya una ruptura, que este átomo de bromo decida volverse a unir con este otro átomo de bromo, o que lleguen a formar un puente aquí para volverse a enlazar, lo cual sería una situación muy desafortunada porque le rompería estabilidad a la molécula. Y entonces, para evitar que estas situaciones pasen, se adicionan en caras diferentes, y lo podemos denotar con estas líneas. Líneas punteadas para indicar que se encuentra en la parte de atrás de la molécula, y una línea cerrada negra muy oscura para indicar que se encuentra en la cara frontal de la molécula. Al estar en caras opuestas de la molécula, ya se impide esta interferencia debido al tamaño del átomo de bromo o de cloro, y entonces la molécula puede ser prácticamente estable. Y en este caso tenemos que indicar siempre que la adición ocurrió en posición trans y que se formó 1,2-dibromo ciclohexano. A diferencia de la reacción anterior, donde habíamos visto adición de un halógeno en la forma del ácido, veíamos que solo se adicionaba un solo halógeno, y en este caso vamos a tener dos, pero va a estar siempre unido en caras opuestas de la molécula. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Todavía no hemos visto casi nada, pero... Y ahí no importa cuál bromo se va hacia adelante y cuál se queda hacia atrás, ¿verdad? Iguales. Ok. Yo tengo una duda sobre el carbono ese de en medio. ¿Es el que acelera la reacción o por qué llega ahí? Ajá. Se usa como catalizador. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Es un cloruro de carbono? Tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Sirve como estabilizador. En realidad aquí no se explica muy bien, pero lo que hace es que se une con este otro bromo que está cargado para evitar que vuelva a reaccionar y se vuelva a formar el dibromuro. Se une con este e impide que se vuelva a unir de nuevo el bromo bimolecular, y permite que la reacción avance, pero como iniciador en este caso no funciona. Lo que funciona es como estabilizador. Es como en el ácido que con el agua, pero aquí no lo vamos a indicar como allá. No, en este caso su papel no es tan importante. Vamos a ver ahorita cómo es que funciona la reacción. Pero en realidad lo único que hace es darle estabilidad a este bromo cuando está cargado negativamente, para evitar que busque otro bromo y se una a él, o que busque otra vez al bromo de aquí y lo saque, que le permite incorporarse al carbono. Bueno, la reacción ocurre en varios pasos, y en este vamos a tener algunos intermediarios, lo cual vuelve a la reacción un poquito complicada, porque la reacción de los electrones pi del doble enlace carbono-carbono en el bromo da lugar a un intermediario, que es un puente de ion bromonio. ¿Qué será eso? Bueno, ya estuvimos revisando. Tenemos al bromo bimolecular, se va a romper, se va a quedar uno de los bromos con los electrones, es decir, vamos a tener esta especie que está indicada aquí al final. Un bromo con un exceso de electrones, porque cuando se rompió este enlace se quedó él con su electrón y con el electrón del otro bromo. Al tener este bromo con carga positiva, va a poder venir a atacar el doble enlace carbono-carbono. Y en este caso vamos a tener tres posibilidades de enlace, pero solamente una va a permitir que la reacción progrese. Vamos a ver ahorita por qué. Vamos a tener un caso en la que se forma un puente, es decir, el bromo decide no incorporarse de manera directa a uno o a otro carbono, sino que se incorporen los dos. Pero en este caso, como está tomando electrones de un carbono y del otro, va a seguir con la carga positiva. ¿Por qué? Pues porque está formando dos enlaces, y los electrones que tiene no son suficientes, va a tener que seguir tomando enlaces prestados. En este punto la reacción es muy inestable, pero ¿qué pasa? Pues tenemos tres estructuras que se consideran prácticamente estructuras de resonancia.
y van a ser carbocationes o estructuras menores o estructuras secundarias. Una en donde decide incorporarse a un carbono, en este caso estas son iguales, carbono izquierdo o derecho, para el ejemplo vendrían a ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Forma un enlace directo carbono-carbono y se forma un carbocatión. Y ese carbocatión en teoría permitiría la llegada del otro bromo que tenemos nosotros ocupado, teniendo esa carga negativa. Sin embargo, en realidad si tenemos esta estructura no se va a formar la siguiente molécula. Si tuviéramos esta estructura del carbocatión, vendría este bromo y tomaría de nuevo los electrones o le prestaría de nuevo el electrón al otro bromo. Y en la reacción sabemos que esto no ocurre. Por lo tanto, estas dos estructuras, aunque son contribuyentes, en realidad la reacción no podría seguir si partiera de estas dos. ¿Cómo es que la reacción se avanza? Pues con el paso 2, si tuviéramos nosotros esa estructura de ion bromonio en la cual el bromo está formando un puente carbono-carbono, el ataque del siguiente bromo no sería sobre el mismo bromo que tiene carga positiva. En realidad nos indicaría que un ion con carga negativa sentiría afinidad por uno de carga positiva. Sin embargo, el ataque no se da de esa manera. Ese bromo con carga negativa va a atacar a uno de los carbonos y va a desestabilizar la estructura, porque ahora este carbono va a tener una carga negativa, producto de que formó un nuevo enlace con el bromo. No podría tolerar esa carga y le regresaría los electrones al bromo y rompería ese otro enlace. Y tendríamos ahora esa adición de bromo en posición anti o coplanar trans de estos átomos de bromo. En este caso, tenemos a los carbonos representados hacia arriba y hacia abajo y al bromo en el mismo plano para impedir ese impedimento estérico. Pero, pues la adición va en ese sentido. Si tuviéramos nosotros estas otras estructuras, el bromo con carga negativa se adicionaría al otro bromo. ¿Por qué pasa esto? Pues no se queda muy claro en la teoría, pero se cree que la única forma de que la reacción avance es que tuviéramos este ion bromonio. Que una vez que se tiene este ion bromonio, la reacción puede avanzar y podemos tener la adición de ambos átomos de bromo. Como ven, está sencilla, está complicada. Creo que esta no está Está tan algo confusa. está confusa, pero en realidad, ¿qué hay que entender? Pues nada más que se forma este puente de bromonio. Si nosotros podemos identificar nada más o identificar el resultado, que es la formación de estos dos átomos de bromo, yo creo que no vamos a tener problemas con la reacción. ¿Qué es lo que permite que reaccionen? De nuevo, la inestabilidad del doble enlace, ¿no? Ese doble enlace es susceptible de ser atacado por un montón de moléculas. Le proporciona a los alquenos una versatilidad muy, muy grande, pero también a nosotros nos ponen problemas porque son más reacciones las que tienen que aprenderse. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo ven? Y el bromo que tiene carga negativa puede llegar a atacar cualquiera de los dos carbonos. No, tendría que ser forzosamente el carbono. Bueno, en este caso puede atacar cualquiera de los dos, pero cuando se dé el rompimiento, cada bromo se tiene que unir a un carbono diferente. Mira, si ataca a este otro, en realidad es equivalente de este. Lo que se busca es que cuando se rompa este otro enlace, este bromo se quede en una cara diferente de la molécula. Puede atacar al que sea, bueno, este puede venir aquí o puede venir aquí, pero cuando se dé este rompimiento, este bromo se tiene que quedar en uno de los carbonos y este otro bromo en un carbono diferente. No se pueden adicionar al mismo carbono. Eso es lo que hay que tener claro. Ah, no, sí está bien, profe, gracias. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, algo? No está tan difícil. Está un poco confusa en esta parte, pero en realidad el mecanismo es muy, muy sencillo. Siempre hay que entender esto, cómo es que se dé el ataque a ese doble enlace. Una vez que tenemos dominado esto, casi cualquier reacción ya va a ser muy sencilla. Profe, entonces ya cuando se hace el puente, ya después pasaría a unirse el otro bromo en el otro carbono, o todavía faltarían pasos. No, una vez que se dé el puente, ya se une el otro carbono. El otro Oh, bromo, perdón. El otro bromo a un carbono. ¿A cuál carbono? Es indistinto porque son iguales. Lo importante aquí es identificar que cuando se rompe el puente,
ese bromo se quede unido al carbono que no tiene el bromo, para que queden en carbonos distintos. Siempre se va a formar el dibromuro o el dicloruro. Ok, profe. Bueno, como ven, está difícil, está más o menos sencillo. ¿Dudas? Pues ¿Algún más comentario? o menos sencillo, profe, está. Sí, Sí, se ve complicado, profe. pues creo que lo único complicado es entender este paso, donde se da la ruptura del doble enlace. Esto es lo que siempre tenemos que tener presente. Debemos de tener una molécula que sea electrofílica. Por eso es que todas estas adiciones las catalogábamos como electrofílicas, ¿no? Y si nos vamos hacia atrás, vemos que siempre se debe de formar un electrófilo. No importa la reacción que estemos viendo. Bueno, déjenme, ya voy muy atrás. Cuando veíamos la primera reacción, que era la adición del halogenuro, se formaba también un electrófilo. ¿En qué punto? Pues cuando el cloro o el bromo o el yodo decidía separarse de... Ya ni le encuentro. Aquí está. La formación del electrófilo, que era ese hidrógeno en primer lugar, y que se iba a romper el doble enlace. Siempre estas reacciones van así. Tiene que haber ese electrófilo que sea capaz de romper el doble enlace, y en este caso era el hidrógeno. Para las reacciones de hidratación era prácticamente lo mismo. Se tenía que formar en este caso el electrófilo, que era ese hidrógeno cargado que viniera a romper aquí. Y para esta es lo mismo, tenemos el mismo caso, necesitamos una molécula que sea capaz de romper el doble enlace, y para eso pues necesita ser una molécula electrófila, ávida de que le den electrones, y se forma en este caso cuando el bromo rompe el enlace sencillo bromo-bromo, y uno se queda sin electrones. Al quedarse sin electrones se convierte en un electrófilo y puede venir a atacar al doble enlace para buscar ese electrón o ese par de electrones que le hacen falta para completar el octeto. Pero en realidad las reacciones son muy parecidas en ese sentido, al menos las que hemos visto hasta ahorita. Debemos de tener un activador o un iniciador de la reacción, y eso normalmente es la formación de un ion electrófilo para que pueda ir a atacar y romper ese doble enlace. Bueno, bueno, les voy a encargar, se las voy a pasar para que las intenten ustedes. En realidad la reacción es muy sencilla, pero pues la idea es que ustedes las intenten. ¿Qué se va a formar? Pues en realidad se va a formar un producto muy sencillo. Bueno, les voy a pasar aquí la captura de pantalla, la voy a subir a Moodle de igual manera, pero ustedes ya pueden saber aquí qué se va a formar. ¿Cómo se llamará esta estructura? ¿Qué será este? Le vamos a adicionar un bromo en un lado del enlace y el otro hacia atrás nada más, ¿verdad? Sí, bueno, aquí ya lo estoy haciendo bien mal hecho, pero Ok. va a quedar así. Pero ¿cómo se va a llamar ese ciclo? 1, 2, dibromuro, ciclopentano. Ay, no, hombre, esto está quedando bien feo. No, pero el primero. Ciclopenta... No, Ciclopenteno, ¿no? Ciclopenteno. sí. Es un ciclo, es de 5 y tiene un doble enlace. Así que va a ser pent y va a terminar en eno. Bueno, les voy a encargar yo de tarea que ustedes la desarrollen paso por paso, es decir, que me describan la formación de los intermediarios, el ataque del segundo bromo y la formación del producto final. Ay, perdón. Nada más el Entonces también resultado, viéndolo, nos quedaría esta molécula con 2 bromos. ¿Cómo se va a llamar esta? Sigue siendo un ciclo. 1, 2, dibrom, ciclo, dibrom, Ciclo 1, 2 y luego dibrom, dibromo. ¿Dibromo qué? Ya no me pen, acuerdo aquí, pero es pentano. dibromo pentano, ¿no? pentano. Así es. Y en pues tiene aquí un metilo, pero no creo que les dé problemas. Igual para nombrarlo se puede poner medio raro, pero bueno, se va a romper ya no lo voy a hacer porque me están quedando bien feos. Se va a romper este doble enlace y se va a adicionar aquí un cloro, ¿no? En teoría. Y el otro cloro se adicionaría de este lado. Y por Formando ejemplo, ahí para saber cuál se va para atrás, aunque son los mismos igual cloros, pero en un lado están el metilo. ¿No importa igual?
No importa, en Ok. este caso el metilo no interfiere tanto, pero lo que se recomienda es que si este y este carbono están en planos, este debería de estar hacia atrás o hacia adelante, nada más. Pero bueno, aquí no lo puse porque me está costando un montón de trabajo dibujar aquí. Pero, ¿cómo se va a llamar este? Ya cuando rompe el doble enlace. 1, 2. Bueno, ciclo 1, 2. Dicloro. Hexano. Y el metilo, Ah, sí, cierto. Entonces, 1 cloro, 1 metil. Bueno, para nombrar el cloro puede ser 1, 2 cloro y 1 metil. 1, 2 dicloro, 1 Dicloro metil, y luego 1 metil. ciclo. Bueno, debe ser ciclo. Ciclohexano. Más o menos, ¿no? Por ahí había que checarlo bien. Pero necesito que los intenten ustedes y que hagan las estructuras intermediarias para ver cómo se van formando. La intención de nuevo es que practiquen, ¿eh? Porque pues, si lo resolvemos aquí, pues no siento que estén aprendiendo realmente. Mejor inténtenlo, si tienen dudas, pues me mandan mensaje y lo checamos rápido. Pero pues la idea es que intenten las reacciones con estos dos. Las adiciones no son difíciles, pero pues hay que intentarlas. Bueno, ¿dudas con estos? O ya hasta También que debemos intenten. poner los posibles carbocationes, aunque no se vayan a utilizar esos, o sea, la formación del puente y Y los carbocationes. estos dos también, sí, hay que poner las tres estructuras contribuyentes. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, no es para hacer, es para entender que la reacción puede ir en ambos sentidos, que privilegia la formación del puente, pero los otros dos también existen. Bueno, vamos a continuar entonces. Para la siguiente, esto ya está un poquito más, no complejo, sino quizá un poquito más enredoso. Vamos a ver oxidación de alquenos para la formación de glicoles. Ya vimos la formación de un alcohol. Entonces, lo primero quizá que debamos hacer es definir qué es un glicol, porque a lo mejor el término sale aquí muy nuevo. En el ámbito comercial hay un montón de productos que tienen glicoles, sobre todo productos de belleza y productos para la higiene. Chéquenlo, por favor. Tienen propilenglicol, etilenglicol. Pero, ¿qué será un glicol? Pues un glicol también forma parte de la familia de los alcoholes, pero se caracteriza porque no tiene nada más un hidroxilo, sino que puede tener más de uno, es decir, 2, 3, 4, el número que sea. Pero los que vamos a checar ahorita únicamente tienen la adición de dos hidroxilos, lo cual ya no sería un alcohol, sino un glicol. En el día a día son muy útiles, se utilizan para muchas cosas, sobre todo como conservadores, como catalizadores, como estabilizadores de este tipo de formulaciones, sobre todo en shampoos, en lociones, pero bueno, como antioxidantes también se usan muchísimo. Pero lo primero que tenemos que hacer para entender esta formación va a ser reconocer una reacción de óxido-reducción. Y entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Y vamos a tener aquí tres casos. Y lo que vamos a tratar de hacer es identificar cuándo ocurre una oxidación, cuándo una reducción y cuándo simplemente ocurre una transferencia sin que haya óxido-reducción. Y vamos a recordar los dos términos. Una oxidación va a ser la pérdida de electrones y una reducción es la ganancia de electrones. ¿Por qué reducción es de ganar electrones? Pues porque reduce la carga eléctrica, ¿no? Como la carga eléctrica se reduce producto de que se ganan electrones, pues se considera una reducción. Y cuando se oxida, pues en realidad lo que estaríamos viendo es que adquieren carga positiva porque pierden esas cargas negativas. Pero bueno, tenemos al N-propeno. 3 carbonos, un doble enlace entre el carbono 1, 2. Para que se forme propano, ¿qué estará pasando? ¿Se oxida, se reduce o no le pasa nada? ¿Ustedes qué creen que pase? Se reduce porque gana hidrógenos, ¿no? Ustedes dicen que este se reduce. Voy a poner aquí red nada más. Vamos a checar ahorita si se reduce o se oxida, ¿eh? Nada más ahorita traten aunque sea de adivinar. Aquí me dicen que se reduce porque está ganando hidrógenos, lo cual suena pues suena como que muy lógico, ¿no? Si gana hidrógenos, pues puede ser que esté sufriendo una reducción. Del N-propeno al 2-propanol, vemos aquí la hidratación.
¿Qué le estará pasando? ¿Se oxida, se reduce o no le pasa nada? Se reduce, ¿no? ¿Oxida? Hay gente que aquí me dice que se reduce, otros que dicen que se oxida. Es una adición nada más, ¿no? Hay gente que me dice que puede ser una adición. Bueno, aquí ya salieron las tres. Se está adicionando un hidroxilo, se rompe el doble enlace. Vamos a checarlo ahorita. Del N-propeno al 1,2-propanodiol, este ya es un glicol, tiene 2 hidroxilos. ¿Qué le pasará? Bueno, pues aquí vemos que es oxidación, ¿no? Este ya no lo da el título, así que este es el que se oxida. Pero entre estos dos, pues tendríamos un caso de reducción, uno de nada y otro de oxidación. Como el título ya nos dice que la formación de un glicol es una oxidación, pues nos quedaría checar qué es lo que les pasa a esto. Y yo recuerdo que en química general se ven este tipo de reacciones porque se ven reacciones de manera general y óxido-reducción. Es un tema muy socorrido. Las reacciones de óxido-reducción son muy generales. Ocurren de manera normal en nuestra atmósfera nada más porque nuestra atmósfera es una atmósfera oxidante. Este tipo de reacciones entonces son muy estudiadas. Pero ¿cómo podremos nosotros darnos cuenta aquí en química orgánica cuándo ocurre una reducción, una oxidación o cuándo simplemente una adición sin que haya óxido-reducción? Bueno, vamos a tener aquí algunos pasos que son muy sencillos de seguir. Y es recomendable que tratemos de hacerlo siempre cuando estemos tratando de desambiguar acerca de si hay oxidación o reducción. Y tenemos el primer ejemplo del N-propeno al propano. Dicen que el primer paso es establecer semirreacciones balanceadas, escribir una semirreacción donde se muestren reactivos y productos. Yo nada más tengo al propeno y tengo al propano, pero veo que se rompió el doble enlace y que se adicionaron 2 hidrógenos. Así que yo tengo que incorporar esos 2 hidrógenos en mi reacción balanceada. Entonces la reacción balanceada en realidad sería el N-propeno más 2 hidrógenos. Y los hidrógenos, quedamos que cuando ocurría este tipo de cosas deberían de estar protonados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos iban a ser los que iban a romper el doble enlace y a generar esta nueva molécula. Iban a ser los iniciadores o los electrófilos. Así que siempre los vamos a poner con carga negativa, con carga positiva. Es decir, van a tener falta de electrones y por lo tanto pueden venir y romper el doble enlace para buscar ese electrón que les falta. Cuando hay soluciones ácidas, se emplea agua para oxígeno y protones. Cuando la solución es básica, también se emplea agua para oxígeno y se emplean hidroxilos. En este caso, vamos a emplear estos protones y tenemos ya aquí la semirreacción balanceada. Vamos a ver ahorita los casos para que queden más claros, pero con las otras moléculas. Ahora vamos a balancear las cargas. ¿Por qué? Bueno, pues si yo aquí le estoy agregando 2 protones, porque tengo que agregar 2 hidrógenos, necesito también adicionar los electrones. ¿Por qué? Pues porque si no las cargas no van a estar balanceadas. ¿De dónde van a sacar los electrones? Aquí ya se estabiliza por la ruptura del doble enlace, pero aquí necesito yo establecerlo. Y entonces vamos a establecer algo. Como se están agregando 2 electrones, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Se oxida, se reduce o no le pasa nada? Pues quedamos Ahí en se el caso, reduce. porque cuando agregábamos electrones se reduce la carga, ¿no? Y como estoy incorporando estos 2 electrones, en este caso el N-propeno para propano es una reacción de reducción con 2 electrones. Y tenemos que tener en cuenta esto. La aparición de electrones en el lado derecho va a indicar que el reactivo ha cedido electrones y por lo tanto se ha oxidado. Electrones en el lado, bueno, aquí debería de decir el lado izquierdo, indican que el reactivo ha ganado electrones y por lo tanto se ha reducido. Aquí no le hagan caso a esto, esto lo voy a corregir. Electrones en el lado izquierdo, como es en este caso de la reacción, van a indicar que va a haber una reducción. Y entonces, para la primera, pues tenía razón la persona que nos dijo, creo que era Salatiel, que del N-propeno al propano va a ocurrir una reducción. ¿Qué le pasará cuando se forma el propanol? Pues vamos a checarlo, ¿no? Conversión de propeno a 2-propanol. En este caso tenemos al N-propeno y le vamos a adicionar agua. Esta reacción ya la vimos, era una hidratación, ¿no? Se va a formar el 2-propanol. No se requieren electrones. ¿Por qué? Pues porque la adición es directa. Se va a adicionar de aquí un hidrógeno y se va a adicionar de aquí un hidroxilo. Si no se requieren electrones para estabilizar las cargas, pues no ocurre ni reducción ni oxidación.
Y entonces la reacción del N-propeno a 2-propanol va a ser una simple reacción de adición, sin necesidad de óxido-reducción. ¿Qué pasa con la conversión de propeno a 1,2-propanodiol? En este caso vamos a necesitar 2 moléculas de agua, pero aquí va a pasar algo muy curioso. ¿Por qué? Como nada más se van a adicionar los hidroxilos, se va a adicionar un hidroxilo en un carbono y otro hidroxilo en otro carbono, y cuando veamos la semirreacción balanceada, voy a ver que me sobran 2 hidrógenos, y que esos 2 hidrógenos en la forma de protones necesitan balancearse adicionando también 2 electrones. Y de acuerdo al enunciado anterior, veíamos que la aparición de electrones en el lado derecho nos va a indicar una oxidación. Y entonces la conversión de propeno a 1,2-propanodiol es una oxidación. ¿Por qué? Porque en la semirreacción nos sobran 2 protones que tengo que balancear con 2 electrones. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? Entonces, cuando nos estemos refiriendo a que los hidrógenos estén en el lado izquierdo, va a ser una reducción. ¿Sí? Y cuando esté en el lado derecho, va a ser una oxidación, pero siempre le vamos a estar agregando los 2 electrones. Siempre que nos sobren o nos falten hidrógenos, vamos a tener que agregarle electrones. Y ya eso Ok. nos puede indicar si se le agregan los hidrógenos para que la reacción prospere, como en el caso de la formación de propano, va a ser una reducción, porque le estoy agregando electrones. Y en el caso de que nos sobren electrones, como en el caso de la formación del glicol, en realidad está pasando una oxidación con 2 electrones. Esto, pues yo creo que no está tan complejo, pero les voy a encargar también unas reacciones para que ustedes practiquen. ¿Para qué? Pues quiero que traten de hacer el semibalanceo como lo estábamos checando ahorita aquí, para que me digan qué tipo de reacciones son, si son reducción, si son oxidación o si simplemente es una adición. Son 4 reacciones nada más. No dice exactamente qué les pasa, pero ustedes ya lo pueden más o menos intuir. No son reacciones tan complejas, aunque nos pueden sacar ahorita un poquito de balance porque no las hemos estado revisando todavía como tal. En esta tenemos un alcohol y vemos que se forma un aldehído. ¿Qué es lo que le estará pasando? Pues habría que contar cuántos átomos tengo, ¿no? Para saber si le faltan o le sobraron hidrógenos. ¿Qué puedo ver yo? Ay, perdón. ¿Qué puedo ver yo muy rápido? Pues, bueno, a este carbono y a este carbono no le pasó nada. Este y este siguen estando igual. Pero aquí, pues ya no tengo OH, tengo nada más O. Aquí ya no tengo CH2, tengo CH. Entonces, perdió o ganó electrones. Perdió Perdió electrones, ¿no? Y entonces, al principio de la reacción, no tendría yo que adicionarle nada. ¿Cuántos perdió? 2 Aquí le tendría yo que poner más 2 protones, ¿no? Y y estos más con 2 carga positiva. electrones. Y tendría yo que sumarle también los 2 electrones. ¿Qué le pasó? ¿Se oxidó, se redujo o no le pasó nada? Sí, Se No le pasó nada, ¿no? se redujo, ¿no? No, oxida. sí Se sí le oxida. pasó algo porque está ganando, está Sí. perdiendo electrones. Y como están en el lado derecho, va a ser una oxidación. ¿Sí o no? De esta molécula, Sí. esta perdió 2 hidrógenos y entonces también perdió 2 electrones. Como perdió 2 electrones, ¿qué le pasó? Se oxidó para formar el aldehído. Bueno, yo digo que está sencillo. ¿Qué deben de hacer? Contar los elementos, hacer el balance. Y en este caso es sencillo porque yo rápidamente puedo identificar que le faltan hidrógenos al producto comparado con el reactivo. Al hacer el semibalanceo, yo tengo que adicionarlos aquí. Si tuviera el caso contrario, es decir, que este fuera mi producto, mi reactivo, perdón, es decir, que tuviera yo esta flecha hacia acá y no tuviera esta, que yo partiera del aldehído y me diera el alcohol, yo tendría que adicionar los electrones de este lado, porque le adicionaría aquí más 2 no, perdón, quedaría igual, ¿no? Quedarían de este lado, pero ahora estarían del lado izquierdo de la reacción. Esto no. Y si la reacción fuera contraria, no sería una oxidación, sino una reducción.
pero eso necesito que ustedes lo vayan checando con calma. Tienen otras 3, en realidad todas están sencillas. ¿Qué les recomiendo que hagan? Cuenten los átomos, sobre todo cuenten los hidrógenos. Si le faltan hidrógenos, pues va a ser una oxidación, va a ser una reducción, perdón. Si le sobran hidrógenos, va a ser una reducción. Si están igual el número de hidrógenos, pues va a ser una simple adición. Pero pues quiero que ustedes lo chequen con las otras 3 reacciones y que me digan, bueno, que hagan el semibalanceo y que me digan si es oxidación, reducción o nada más una adición. ¿Está bien? Sí, profe. Va, profe. Igual mañana nos podemos checar. Sí, mañana lo revisamos, pero es que es lo que siempre les digo, o sea, inténtenlos ustedes para mañana checar dudas. Igual mañana los volvemos a revisar para ver si están bien o mal, pero no se esperen a que yo los haga. Traten de hacerlos ustedes, por favor. Bueno, vamos a ver con más detalles un poquito la reacción, pero yo creo que ya la vamos a ver el día de mañana. Necesito ahorita que se pongan a hacer esas tareas y que chequen detalles acerca de cómo se llevan a cabo las reacciones. Y el día de mañana vamos a ver los detalles acerca de cómo se da la formación del glicol, porque se ocupa por ahí un reactivo medio especial para hacer esta formación. Entonces vamos a cerrar ya la sesión aquí y el día de mañana continuamos con la formación de glicoles. Está bien, profe. Dale, pues, bro.